Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y este texto bíblico es muy contundente para todo hijo de Dios que quiera vencer todas las adversidades que el enemigo día a día nos manda. La fe es muy necesaria porque es una de las armaduras espiritual para el creyente. Lo vemos en Efesios capítulo 6:10. Dice que debemos de, sobre todo, tomar el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del enemigo. La fe también es muy importante porque si no tenemos fe no podemos tampoco agradar a Dios. La fe también es muy importante porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Llámese algo que yo quiero obtener material o espiritualmente, es necesario tener fe porque en fe yo miro que lo que yo quiero, lo que yo deseo, a través de la fe se puede realizar. Es muy importante, mi gente, recibir la fe, que es un don del Espíritu Santo. La fe no se da así de la nada, no nace de la nada, no la da un hombre, un pastor, un profeta. La fe la da el Espíritu Santo a aquellos hombres y mujeres que día a día oigan la voz de Dios, bien sea a través de la misma palabra de Dios, que es la palabra de Dios hablada, escrita, bien sea a través de que escuchamos prédicas de hombres, de mujeres de fe, bien sea viendo en el televisor, en el celular, cosas que nos edifiquen, que nos fortalezcan nuestra fe. La fe, cuando está fortalecida, no solamente nos fortalece lo espiritual, sino físicamente. Ella nos da el poder para poder vencer y derribar todos los dardos del fuego del maligno que, repito, día a día nos manda, como cuáles: desánimo, cansancio, falta de fe, porque hay problemas familiares, porque hay problemas económicos, alguna situación judicial, eh, algún problema, no sé, tantas cosas que en su momento o aún en ese mismo momento nos pueden estar pasando. eh, pues vemos que muchos hijos de Dios hoy en día los vemos derribados espiritualmente, muertos espiritualmente y derribados, sí, como cuando se van a la guerra, que se van a una guerra y cuando el soldado se va a la guerra sin armadura, sin preparación, pues bien, pueden pasar dos cosas: los derriban y vuelven derribados y derrotados a su, a su sitio de donde salieron, o los matan. Así mismo es en lo espiritual y para los hijos de Dios. Por eso es que hoy en día vemos tantos hijos de Dios, tanto creyente, tanto cristiano, derrotado espiritualmente y también físicamente. Se ve la muerte espiritual de esta persona, porque fue que dejó de oír lo que una vez escuchó y lo trajo a creer en Jesús, a creer en Dios y a vivir en fe. Entonces, como dejó de oír la palabra de Dios, de leerla, de meditarla, de ponerla en permitir que a través del Espíritu Santo se hiciera realidad en su vida, pues se descuidó, y cuando el enemigo empezó a mandar dardos a su mente, y uno tras de otro, pues el enemigo es como cuando se va a la guerra, manda ráfagas o municiones rápidos hasta que o bien sea tiene la fe para derribarlo en el nombre de Jesús o se deja matar. Si no lo mata de una vez, lo deja herido, pero de que sí, el enemigo va a la muerte espiritual del creyente, del Hijo de Dios, y también a la muerte física. Entonces, mire lo importante y lo necesario, mi gente, ser un hombre, una mujer que día a día escuche la palabra de Dios para que esté fortalecido.
Eso es espiritual, mi gente. No va a creer que usted va a leer la Biblia y que usted va en el momento que va a leer la Biblia, va a venir el Espíritu Santo, lo va a tocar, lo va a llenar, van a haber manifestaciones espirituales. Puede ser, porque Dios es Dios y el Espíritu Santo obra como Él quiere, pero no, a medida que, o sea, o la necesidad o la importancia de leer, de escuchar la palabra de Dios es para fortalecernos espiritualmente, fortalecer nuestro corazón, para cuando vengan todas esas adversidades, cuando el enemigo mande todos esos dardos, nosotros estemos fortalecidos en fe y podamos derribar en fe lo espiritual con lo espiritual. No podemos vencer, mi gente, lo espiritual con lo carnal, porque de seguro el enemigo nos va a ganar, nos va a vencer. Entonces, la pregunta para hoy es, ¿qué está escuchando usted, mi gente? ¿Qué está escuchando usted en su casa? ¿Ha dejado de escuchar la palabra de Dios? ¿Ha dejado de leerla? O quizás lo hace por acá 8 días, cada 15 días, cada mes, cuando va a una iglesia o cuando se acuerda que está por allá la Biblia y la va a desempolvar para leerla, o vuelve a leerla cuando ya usted se ve que está hasta, como se dice, hasta el cuello de problemas. No, mi gente, es día a día que tenemos que oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Si usted quiere fe, si usted quiere tener fe para vencer al enemigo, es muy importante y el requisito número 1 para vencer todas las artimañas del enemigo, que día a día las vamos a tener. Todos los hijos de Dios, día a día, hasta que estemos en este mundo, vamos a tener tribulación, angustia, aflicciones, problemas, porque tenemos un enemigo espiritual 24 horas 7 alrededor de nosotros, buscando a quien devorar, y él va a devorar es aquel hombre, aquella mujer que se ha descuidado en oír la palabra de Dios, que se ha descuidado en lo espiritual. ¿Qué estamos escuchando, mi gente, en la casa? Estamos escuchando el internet, estamos escuchando cosas malas, chistes malos, estamos escuchando películas malas de terror, de violencia, estamos escuchando cosas que no nos edifican nuestra fe, estamos escuchando por ahí chismes de familias, de vecinos, estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando? O estamos manteniendo pendiente de las noticias, cómo va el país, qué está pasando en el país. Mi gente, hay que tener mucho cuidado. Los hijos de Dios tienen que tener cuidado en qué oímos. Y el primer requisito que manda Romanos 10:17 es en oír la palabra de Dios. Los hijos de Dios deben de tener cuidado que escuchan incluso hasta esas noticias, porque esas noticias a veces lo que hacen es a nosotros desanimarnos, llenarnos de miedo, de temor, cuando los hijos de Dios somos diferentes a los demás. Entonces, porque lo dice la palabra de Dios, estamos en este mundo, pero no somos de acá. Entonces, ¿qué estamos escuchando, mi gente? ¿Qué prioridad usted le está dando a oír? ¿Qué está oyendo? Eh, Quiero invitarlo a que hoy haga un alto en su camino y coja el hábito de leer otra vez la palabra de Dios, así como cuando usted empezó a conocer a Dios. Eh, que lo que manda la Biblia son 3 veces al día, pero si no puede, pues al menos una, y léala, medite en ella y dele gracias a Dios y que ella va a ser alimento para su espíritu. Y en algún momento, bien sea ese día, en los siguientes días, o no sabemos cuándo va a venir el ataque del enemigo, cuando él va a mandar los dardos, entonces usted ya está fortalecido en fe para en el nombre de Jesús derribarlo, derribar al enemigo, derribar las artimañas que él manda a nuestra mente. Es a nuestra mente que él manda los dardos de incredulidad, de angustia, de temor, de miedo, pero si estamos fortalecidos en Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí se puede, yo soy testimonio de eso, mi gente. Hubo un momento en que mi fe se debilitó, eh, tal que yo no leía la Biblia, poco iba a la iglesia, eh, me debilité en esa área, pero cuando murió mi esposo, pues que llegó esa situación tan difícil en la que me quedé con mis hijos, sin nada, fue donde yo tuve que volver a Dios, volver a leer la palabra de Dios, a creer en sus promesas,
Y yo me acuerdo que hubo una situación tan difícil que ese día tomé la decisión de que siempre lo hacía, pero cuando él murió, entonces yo había dejado de practicarlo y era de yo sentarme con mis niños en la noche a leer la palabra de Dios, a orar, a adorar a Dios, y lo habíamos dejado de hacer, incluso para mí misma, en lo personal, yo no lo hacía, ni tampoco lo había vuelto a hacer con mis hijos. Pero hubo una situación que donde yo vivía, que me tocaba que irme y que me dieron 3 días para irme de esa casa, que si no me sacaban todo a la calle, me lo botaban. Eh, que yo recuerdo que yo volví a coger la Biblia y me acordé de que había una Biblia, de que había unas promesas ahí, de que había un Dios. Y yo me acuerdo que yo le anuncié a mis niños, hoy vamos a leer otra vez la palabra de Dios, hoy vamos a leer la Biblia, hoy vamos a hacer altar familiar. Porque cuando murió mi esposo, mi gente, yo quedé tan devastada, tan de todo, mi gente, de la preocupación, de la necesidad, de la angustia, que yo no sé, el enemigo, me descuidé en fe, pero cuando yo volví, que esa situación como que me llevó a eso, y le dije a mis hijos, vamos a leer la Biblia. Yo me acuerdo que cuando volví a leer la Biblia, después de todo ese tiempo de que no la había vuelto a leer, que me había descuidado en fe, yo me acuerdo que ese día yo no sentí nada, pero no importa, yo leí la Biblia ese día con mis niños y cantamos a Dios y dimos gracias. Y ese día le pedimos a Dios, Dios, yo voy a salir de acá, no sé para dónde me voy a ir, ayúdeme, guíeme, bueno, todo oramos. Y yo me acuerdo que en los siguientes días yo le conté al pastor de la iglesia donde yo iba y sabias palabras de este hombre. Él me dijo, no importa que usted no sienta nada, porque yo soy sincera y yo le dije a él, pastor, yo estoy leyendo la Biblia, pero yo no siento nada y él sabía mi condición en la que yo estaba. Y él me dijo, no importa que usted no sienta nada, sígala leyendo, que va a llegar el momento en que su espíritu va a volver a vivir, porque es para su espíritu. Cuando él me dijo eso, esas palabras quedaron en mi mente y en mi corazón y seguí leyendo la Biblia, seguí leyéndola, seguí haciendo el altar familiar con mis hijos. No sentía nada al principio, pero llegó el momento que la palabra de Dios volvió a darle vida a mi espíritu, me volvió a dar esa fe y me levantó. Y hoy soy testimonio de eso, mi gente. Así que sí, sí podemos, sí podemos. Usted no me diga a mí que no puedo, sí podemos. Solo es decisión y esforzarnos, ser valientes. Recordemos que la Biblia dice que el reino de los cielos es para los valientes. Esfuércese, hombre, mujer que me está viendo. Levántese otra vez, empiece a oír la palabra de Dios, a meditar en ella, así como me pasó a mí. No importa que no sienta nada, no importa que usted la leyó y se vaya para su trabajo o se acueste a dormir y diga, yo para qué leo ese. No, no diga eso, no diga, no, yo para qué leo eso, sino, porque así me pasaba a mí, yo decía, pero yo para qué leo, yo no siento nada. Imagínese que llegó a tal punto, yo decía, yo ni entiendo lo que estoy leyendo, pero con esas palabras que me dijo ese día ese pastor, yo seguía leyéndola, seguía leyéndola. O sea, mire la estrategia del enemigo, de llegar a tal punto de tomar nuestra mente, de decir, de como cegar nuestra mente, de que no entendamos lo que estamos leyendo, pero no importa. La palabra de Dios es viva, es eficaz y poderosa, y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que hoy es el día, vuelva a oír la palabra de Dios, vuelva a leer la palabra de Dios, medite en ella y en el momento que usted menos espera, el Espíritu Santo lo va a volver a levantar, a darle vida y como dijo Jesús, Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, no todo lo contrario. Así que para todos ustedes, bendiciones.